Capítulo 21. Los mandibulados terrestres. Filo artrópodos unirramios. Clase quilópodos, diplópodos, paurópodos, sínfilos e insectos. Una combinación victoriosa. Tratándolo como un ejército invasor, Túnez, Argelia y Marruecos se han movilizado para combatir la más seria infestación de langostas en los últimos 30 años. Miles de millones de insectos causaron extensos daños a los cultivos y constituyen una amenaza para las delicadas economías de África del Norte. Las sorprendentes pérdidas infligidas ocasionalmente por los miles de millones de langostas en África sirven solamente como advertencia de nuestra incesante lucha con el grupo de animales que actualmente domina la Tierra, los insectos. Son mucho más numerosos que todas las especies animales del mundo juntas, y la cantidad de individuos es igualmente enorme. Algunos científicos han estimado que en la actualidad existen 200 millones de insectos por persona. Los insectos tienen una incomparable habilidad para adaptarse a todos los ambientes terrestres y virtualmente a todos los climas. Habiendo evolucionado originalmente de formas terrestres, desarrollaron alas e invadieron el aire 150 millones de años antes que los reptiles, las aves y los mamíferos. Muchos han invadido hábitats dulceacuícolas, donde ahora prevalecen ampliamente. Solo en el mar es limitado el número de insectos. ¿En cuánto podemos estimar el enorme número de estas criaturas? En común con otros artrópodos, los insectos tienen una combinación de valiosas adaptaciones estructurales y fisiológicas, como son un exoesqueleto adaptable, segmentación, un eficaz sistema respiratorio y órganos sensoriales altamente desarrollados. Además, los insectos tienen una capacidad extraordinaria para sobrevivir en condiciones adversas. Los miembros del subfilo unirramio son artrópodos principalmente terrestres. Solo unos pocos han vuelto a la vida acuática, generalmente de agua dulce. El término miriápodo, que significa muchos pies, se utiliza comúnmente para designar a un grupo de 4 clases de unirramios que han desarrollado un patrón de 2 tagmas, cabeza y tronco, con apéndices pares en la mayoría o en todos los metámeros del cuerpo. Los miriápodos incluyen a los quilópodos, los ciempiés, los diplópodos, los milpiés, los paurópodos y los sínfilos. Los insectos han desarrollado un patrón de 3 tagmas, cabeza, tórax y abdomen, con apéndices en la cabeza y en el tórax, pero muy reducidos o sin ellos en el abdomen. El antecesor común de los insectos probablemente se parecía en la forma general del cuerpo a los miriápodos. Los unirramios tienen solamente un par de antenas, y sus apéndices son siempre unirramios, nunca birramios como los de los crustáceos. Aunque algunos insectos jóvenes son acuáticos y tienen branquias, estas no son homólogas de las de los crustáceos. Los insectos y los miriápodos utilizan tráqueas para el transporte de los gases respiratorios directamente hasta y desde todas las células del cuerpo, de una manera semejante a los unicóforos y algunos arácnidos. La excreción generalmente se realiza en túbulos de Malpigio. Clase quilópodos. Los quilópodos, del griego keilos, que significa margen o labio, más pous, podos, pie, o ciempiés, son formas terrestres de cuerpos aplanados que pueden presentar desde unos pocos hasta 177 metámeros. Cada metámero, excepto el primero después de la cabeza y los 2 últimos del cuerpo, llevan un par de patas articuladas. Los apéndices del primer segmento del cuerpo están modificados para formar uñas venenosas. Los apéndices cefálicos son similares a los de los insectos. Hay un par de antenas, un par de mandíbulas y 1 o 2 pares de maxilas. En la cabeza tienen además un par de ojos formados por grupos de ocelos. El sistema digestivo es un tubo recto en cuyo extremo anterior vierten las glándulas salivales. En la parte posterior del intestino desembocan 2 pares de túbulos de Malpigio. Presentan un corazón alargado con un par de arterias en cada metámero. El corazón tiene una serie de ostíolos para facilitar el retorno de la sangre desde el hemocele. La respiración se realiza mediante un sistema traqueal de tubos ramificados que parten de un par de espiráculos en cada metámero.
El sistema nervioso es típicamente artropodiano y hay también un sistema nervioso visceral. Los sexos son separados, con gónadas impares y conductos pares. Algunos ciempiés son ovíparos y otros vivíparos. Los jóvenes son semejantes a los adultos. Los ciempiés prefieren lugares húmedos, como las partes ocultas de los troncos, cortezas y piedras. Son muy ágiles y carnívoros, alimentándose de lombrices de tierra, cucarachas y otros insectos. Matan a sus presas con sus uñas venenosas y luego las mastican con sus mandíbulas. El ciempiés casero común, escutigera, del latín scutum, escudo, más gera, portador, que tiene 15 pares de patas, se ve a menudo escabulléndose en los cuartos de baño y sótanos húmedos, donde captura insectos. La mayoría de las especies son inofensivas para el hombre, aunque muchos ciempiés tropicales, algunos de los cuales pueden alcanzar una longitud de 30 centímetros, son peligrosos. Clase Diplópodos. Los diplópodos, del griego diplos, que significa doble o dos, más pous, podos, significa pie, se conocen comúnmente como milpiés. A pesar de que no tienen tantas patas, presentan un elevado número de apéndices, ya que cada segmento del tronco tiene 2 pares, condición que puede tener su origen en la fusión de pares de metámeros. Sus cuerpos cilíndricos están formados por 25 a 100 segmentos. El corto tórax comprende 4 segmentos, cada uno con un par de patas. La cabeza lleva 2 grupos de ojos simples y un par de antenas, mandíbulas y maxilas. La estructura general del cuerpo es semejante a la de los ciempiés, con unas pocas variaciones. En cada segmento del tronco presentan un par de espiráculos que se abren en cámaras aéreas, a partir de las cuales salen tubos traqueales. En el extremo anterior se encuentran 2 aberturas genitales. En la mayoría de los milpiés, los apéndices del séptimo segmento están modificados como órganos copuladores. Después de la cópula, la hembra deja los huevos en el nido y los vigila cuidadosamente. Las formas larvarias tienen solo un par de patas por metámero. Los milpiés no son tan activos como los ciempiés. Se desplazan muy despacio, con movimientos elegantes y no serpenteando como los ciempiés. Prefieren los lugares oscuros y húmedos situados debajo de troncos o piedras. La mayoría son herbívoros, alimentándose de materia orgánica en descomposición, aunque algunos comen plantas vivas. Como son animales de movimientos lentos, muchos milpiés se enrollan cuando se les molesta. Muchos también se protegen de los depredadores secretando líquidos tóxicos o repelentes a partir de glándulas especiales, denominadas glándulas repugnatorias, situadas a ambos lados del cuerpo. Ejemplos comunes de esta clase son Spirobolus y Julus, ambos con una amplia distribución. Clase Paurópodos. Los paurópodos, del griego pauros, que significa poco o escaso, más pous, podos, pie, son un grupo de diminutos miriápodos de 2 milímetros o menos, de cuerpo blando, que comprenden casi 500 especies. Tienen una cabeza pequeña con antenas ramificadas y sin ojos, aunque presentan un par de órganos sensoriales con aspecto de ojos. Sus 12 segmentos del tronco llevan generalmente 9 pares de patas, ninguna en el primero o en los 2 últimos segmentos. Tienen una sola placa tergal para cada 2 segmentos. Carecen de tráqueas, espiráculos y sistema circulatorio. Los paurópodos posiblemente están estrechamente relacionados con los diplópodos, pero tienen más características primitivas. A pesar de su amplia distribución, los paurópodos son los miriápodos peor conocidos. Viven en terrenos húmedos, cubiertos de hojas o de vegetación muerta, y bajo cortezas y desperdicios. Los géneros más representativos son Pauropus y Allopauropus. Clase Sínfilos. Los sínfilos, del griego sim, que significa junto, más filum, que significa tribu, son pequeños, de 2 a 10 milímetros, y sus cuerpos se parecen a los de los ciempiés. Viven en el humus, hojas enmohecidas y desperdicios. Scutigerella, del latín diminutivo de scutigera, produce a menudo daños en plantas y flores, particularmente en los invernaderos. Son de cuerpo blando con 14 segmentos, 12 de los cuales llevan sendos pares de patas y uno con un par de hileras.
Las antenas son largas y sin ramificar. Solo hay descritas 160 especies. La conducta de apareamiento de Scutigerella es poco frecuente. El macho sitúa un espermatóforo en el extremo de un tallo. Cuando la hembra lo encuentra, lo pone dentro de su boca y almacena el esperma en sacos bucales especiales. Entonces extrae los óvulos de su gonoporo con la boca y los fija a musgos o líquenes, o en las grietas de las paredes, impregnándolos durante este proceso con el esperma y fecundándolos. Los jóvenes al principio tienen solo 6 o 7 pares de patas. Los ínfilos carecen de ojos, pero tienen unas fosetas sensoriales en la base de las antenas. El sistema traqueal se limita a un par de espiráculos en la cabeza y a tubos traqueales solo en los segmentos anteriores. Clase Insectos. Los insectos, del latín insectus, que significa seccionado por dentro, son los más diversos y abundantes de todos los grupos de artrópodos. Hay más especies de insectos que sumadas todas las demás clases de animales juntos. El número de especies de insectos registradas se ha estimado en 1 millón, pero este número posiblemente represente solo una fracción de las especies que existen. Hay una fuerte evidencia de una evolución continua de los insectos hasta la actualidad, aun cuando el registro fósil indica que el grupo es en su conjunto estable. Resulta difícil apreciar el significado de este extenso grupo y su papel en el modelo biológico de la vida animal. El estudio de los insectos, la entomología, ocupa el tiempo y el esfuerzo de especialistas, hombres y mujeres de todo el mundo. La lucha entre el hombre y sus insectos competidores parece interminable. Es más, paradójicamente los insectos tienen tantos vínculos en la economía de la naturaleza, en tantos papeles útiles, que sin ellos nos enfrentaríamos con grandes dificultades. Los insectos se diferencian de los demás artrópodos por poseer en la región torácica 3 pares de patas y generalmente 2 pares de alas, aunque algunos tienen un par de alas y otros carecen de ellas. El tamaño de los insectos varía desde menos de 1 milímetro hasta 20 centímetros de longitud, aunque la mayoría no superan los 2,5 centímetros. Generalmente los insectos más grandes viven en las zonas tropicales. Distribución. Los insectos son los animales más abundantes y difundidos en la Tierra. Se han extendido prácticamente en todos los medios susceptibles de alojar vida, excepto en las zonas profundas del mar. Relativamente hay pocos insectos marinos. Los zapateros de mar, alobates, que viven en la superficie del océano, son los únicos invertebrados marinos que viven en la interfase mar-aire. Los insectos son comunes en aguas salobres, marjales marinos y en playas arenosas. Abundan en las aguas dulces, el estiércol, los bosques, especialmente en el dosel del bosque tropical, y en las plantas. Se encuentran incluso en desiertos, eriales y cumbres montañosas, y como parásitos dentro y sobre el cuerpo de plantas y animales. Su amplia distribución es posible gracias a su capacidad de vuelo y a su naturaleza altamente adaptativa. En la mayor parte de los casos son capaces de superar barreras que son casi infranqueables para muchos otros animales. Su pequeño tamaño les permite ser transportados por corrientes de agua y aire a regiones lejanas. Sus huevos, bien protegidos, pueden resistir condiciones rigurosas y pueden viajar a largas distancias llevados por pájaros y otros animales. Su agilidad y agresividad les capacita para luchar por todos los nichos posibles de un biotopo. No se les puede aplicar un modelo único de adaptaciones biológicas. Adaptabilidad. Durante su evolución, los insectos han mostrado una sorprendente adaptabilidad, como evidencia su amplia distribución y la enorme diversidad de especies. La mayoría de sus modificaciones estructurales se han producido en las alas, patas, antenas, aparato bucal y tubo digestivo. Esta amplia diversidad permite a este potente grupo aprovechar todas las fuentes de comida y cobijo. Algunos son parásitos, otros chupan savia de las plantas, otros mastican hojas, otros son depredadores y algunos viven de la sangre de diversos animales. Dentro de estos diferentes grupos hay especializaciones, de forma que una clase particular de insecto comerá, por ejemplo, las hojas de una sola clase de plantas. Esta especificidad de hábitos alimentarios reduce la competencia y en gran parte es responsable de su diversidad biológica. Los insectos están bien adaptados a regiones secas y desérticas.
El exoesqueleto duro y protector ayuda a evitar la evaporación, pero algunos insectos también extraen al máximo los líquidos de la comida y la materia fecal, así como el agua producto de su metabolismo corporal. Como en otros artrópodos, el exoesqueleto está constituido por un sistema complejo de placas denominadas escleritos, conectadas unas a otras mediante uniones articuladas, flexibles y ocultas. La musculatura entre los escleritos permite al insecto realizar movimientos precisos. La rigidez de su esqueleto es atribuible a las escleroproteínas y no a la quitina, y su ligereza hace posible el vuelo. En contraste, la cutícula de los crustáceos está endurecida fundamentalmente por materia mineral. Organización externa y función. Los insectos muestran una sorprendente variedad de características morfológicas, pero como grupo y por lo que se refiere a la tagmatización, son mucho más homogéneos que los crustáceos. Algunos insectos tienen una estructura corporal bastante generalizada, otros sin embargo están altamente especializados. El saltamontes o langosta es un tipo generalizado que se utiliza habitualmente en los laboratorios para explicar las características generales de los insectos. Los tagmas de los insectos son cabeza, tórax y abdomen. La cutícula de cada metámero del cuerpo está típicamente compuesta de 4 placas, escleritos, una dorsal, noto o tergo, una ventral, esterno, y un par de pleuras laterales. Las pleuras de los segmentos abdominales son más membranosas que esclerotizadas. La cabeza generalmente lleva un par de ojos compuestos relativamente grandes, un par de antenas y 3 ocelos. Las antenas, que varían mucho en tamaño y forma, funcionan como órganos táctiles, olfativos y en algunos casos como órganos auditivos. Las piezas bucales están formadas por cutícula especialmente endurecida y típicamente comprenden un labro, un par de mandíbulas, un par de maxilas, un labio y una hipofaringe en forma de lengüeta. El tipo de piezas bucales que presenta un insecto determina sus hábitos alimentarios. Algunas de estas modificaciones las trataremos más adelante. El tórax está formado por 3 metámeros, protórax, mesotórax y metatórax, cada uno con un par de patas. En la mayoría de los insectos, meso y metatórax llevan cada uno un par de alas. Las alas, expansiones cuticulares de la epidermis, están formadas por una doble membrana, con venas dotadas de una cutícula más gruesa, que sirven para dar rigidez a las alas. Aunque el modelo de venación varía entre las diferentes especies, se mantiene constante dentro de una misma especie. Por ello se utiliza para la clasificación e identificación. Las patas de los insectos están a menudo modificadas para realizar funciones especiales. Las formas terrestres, como los escarabajos, tienen patas marchadoras con almohadillas terminales y uñas. Estas almohadillas pueden ser pegajosas para caminar por cualquier superficie, como lo hace la mosca doméstica. Las patas posteriores de los saltamontes y grillos están adaptadas para el salto. El alacrán cebollero tiene el primer par de patas modificadas para excavar en el suelo. Las chinches de agua y muchos escarabajos acuáticos presentan apéndices en forma de pala para la natación. Para atrapar a sus presas, la mantis religiosa tiene las patas anteriores largas y fuertes. Las patas de la abeja melífera están modificadas para recolectar el polen. El abdomen de los insectos está compuesto de 9 o 11 segmentos. El 11º, cuando existe, está reducido a un par de cercos, que son apéndices en el extremo posterior. Las larvas y las ninfas presentan una serie de apéndices abdominales que faltan en los adultos. El extremo del abdomen lleva la genitalia externa. Por lo que se refiere a la forma del cuerpo, hay innumerables variaciones entre los insectos. Los escarabajos son generalmente gruesos y rollizos. Los caballitos del diablo, típulas y fásmidos son largos y delgados. Muchos escarabajos acuáticos son hidrodinámicos. Las cucarachas son aplanadas, adaptadas a vivir en rendijas. El oviscapto de la hembra de las avispas ichneumónidas es extremadamente largo. Los cercos en las tijeretas forman pinzas de aspecto córneo, y en los plecópteros y efémeras son largos y articulados. Las antenas son largas en las cucarachas y saltamontes.
cortas en las libélulas y en la mayoría de los escarabajos, mazudas en las mariposas y plumosas en la mayoría de las polillas. Existen además otras variaciones. Locomoción, marcha. La mayoría de los insectos cuando caminan lo hacen disponiendo las patas en triángulo, formado por la primera y última pata de uno de los lados junto con la segunda del lado opuesto. De esta manera los insectos mantienen siempre 3 de sus 6 patas en contacto con el suelo, dispuestas como un trípode para una mayor estabilidad. Algunos insectos, como el zapatero de agua geris, del latín gero, transportar, son capaces de caminar sobre la superficie del agua. Este insecto tiene sobre las almohadillas de sus metatarsos unos pelos que no rompen la película superficial del agua, sino que la hunden ligeramente. Al desplazarse, Harris solo utiliza 2 de sus pares de patas posteriores y dirige el movimiento con las anteriores. El cuerpo del zapatero marino, alobates, del griego alos, el mar, más bates, el que se desliza, que aprovecha las olas para desplazarse, está protegido por un revestimiento tupido de pelos con forma de gruesos ganchos que repelen el agua. Vuelo. Los insectos comparten la facultad de volar con las aves y los mamíferos voladores. Sin embargo, sus alas evolucionaron de manera distinta a las de las aves y los mamíferos, y no son homólogas. Las alas de los insectos están formadas por expansiones de la pared del cuerpo de los segmentos meso y metatorácicos, y están constituidas por cutícula. La mayoría de los insectos tiene 2 pares de alas, pero los dípteros, las moscas verdaderas, tienen un único par, ya que el posterior está modificado como un par de pequeños halterios, balancines, que vibran y son responsables del equilibrio durante el vuelo. Los machos del orden Stresípteros solo tienen un par de alas posteriores y un par de halterios. Los machos de los insectos cóccidos tienen solo un par de alas pero carecen de halterios. Algunos insectos carecen de alas. En las hormigas y las termitas, por ejemplo, únicamente tienen alas los machos y las hembras fértiles en determinados periodos. Las obreras son siempre ápteras. Los piojos y las pulgas son siempre ápteros. Las alas pueden ser finas y membranosas como en las moscas y otros muchos insectos, gruesas y coriáceas como los élitros de los escarabajos, apergaminadas como las alas anteriores de los saltamontes, cubiertas con finas escamas como las de las mariposas y las polillas, o cubiertas de pelos como en las frigáneas. Los movimientos están controlados por un conjunto de músculos del tórax. Los músculos directos del vuelo están unidos directamente a la propia ala. Los músculos indirectos del vuelo no están unidos al ala, y el movimiento se produce mediante alteraciones de la forma del tórax. El ala está unida al tergo torácico y lateralmente a un saliente pleural que actúa como punto de apoyo de la palanca. En todos los insectos la elevación del ala se consigue mediante músculos indirectos, que bajan el tergo hacia el externo. En las libélulas y las cucarachas la elevación se lleva a cabo por músculos directos unidos al ala, al lado del fulcro pleural. En himenópteros y dípteros todos los músculos del vuelo son indirectos. La elevación se produce cuando los músculos esternotergales se relajan y los músculos longitudinales del tórax arquean el tergo, subiendo las articulaciones del tergo con respecto a la pleura. La elevación en escarabajos y saltamontes implica tanto a los músculos directos como a los indirectos. La contracción muscular para el vuelo tiene 2 tipos de control nervioso, sincrónico y asincrónico. Los grandes insectos como las libélulas y mariposas tienen músculos sincrónicos, en los que una única oleada de impulsos nerviosos estimula la contracción muscular y el consiguiente golpe de ala. Los músculos asincrónicos aparecen en insectos más especializados. Su mecanismo de acción es complejo y depende del almacenamiento de energía potencial en partes resistentes de la cutícula torácica. La contracción de un grupo de músculos moviendo el ala en una dirección estimula al grupo muscular antagónico, provocando su contracción y moviendo el ala en la otra dirección.
Debido a que las contracciones musculares no están en fase con la estimulación nerviosa, solo son necesarios impulsos nerviosos ocasionales para la activación alterna de la contracción. Así son posibles batidos alares extremadamente rápidos. Por ejemplo, las mariposas con músculos sincrónicos pueden batir 4 veces por segundo. Los insectos con músculos asincrónicos como moscas y abejas pueden vibrar a 100 batidos por segundo o más. La mosca de la fruta Drosophila, del griego drosos, que significa rocío, más filos, amante, puede volar a 300 batidos por segundo, y en ciertos mosquitos se han contado más de 1000 batidos por segundo. Obviamente el vuelo supone algo más que un simple movimiento de alas, se necesita un empuje hacia adelante, mientras que los músculos indirectos del vuelo alternan rítmicamente elevación y abatimiento de las alas. Los músculos directos modifican el ángulo de aquellas, actuando como alerones durante la elevación y el descenso, doblando el borde de ataque de las alas hacia abajo durante el descenso y hacia arriba durante el ascenso. Esto produce un movimiento en forma de 8, que ayuda a expeler el aire del borde posterior de las alas. La calidad del empuje hacia adelante depende desde luego de varios factores, como las variaciones en la venación de las alas, de su inclinación y de cómo estén recubiertas. La velocidad de vuelo varía. Los voladores más rápidos tienen generalmente alas estrechas de movimientos rápidos, con una fuerte inclinación y una figura de 8 muy marcada. Las polillas esfinge y los tábanos son capaces de alcanzar 48 km por hora y las libélulas unos 40. Algunos insectos son capaces de realizar vuelos largos. La mariposa monarca, Danaus plexippus, del griego Danaus, rey mítico de Arabia, migra hacia el sur cientos de millas en el otoño, volando a una velocidad aproximada de 10 km por hora. Organización interna y función. Nutrición. El aparato digestivo consta de un tracto anterior, boca con glándulas salivales, exófago, buche para almacenar y molleja para triturar, un tracto medio, estómago y ciegos gástricos, y un tracto posterior, intestino, recto y ano. Una parte de la digestión se puede realizar en el buche, cuando el alimento se mezcla con la saliva. El tracto medio es el principal sitio de digestión y absorción, y los ciegos digestivos pueden incrementar la superficie para estas funciones. En el tramo posterior la absorción de nutrientes es escasa, con ciertas excepciones, como las termitas xilófagas, pero es una zona fundamental para la reabsorción de agua y ciertos iones. La mayoría de los insectos se alimentan de los jugos de las plantas y de tejidos vegetales, fitófagos o herbívoros. Algunos insectos se alimentan de plantas específicas, otros, como los saltamontes, comen cualquier tipo de planta. Las orugas de muchas polillas y mariposas comen solo el follaje de determinadas plantas. Ciertas especies de hormigas y termitas cultivan hongos como fuente de alimento. Muchos escarabajos y las larvas de numerosos insectos viven sobre animales muertos, saprófagos. Ciertos insectos son depredadores, capturan y comen otros insectos, así como otros tipos de animales. Se ha comprobado que el escarabajo buceador Cibister fimbriolatus, del griego kibister, buceador, no es depredador, como se suponía, sino carroñero. Muchos insectos, tanto adultos como larvas, son parásitos. Por ejemplo, las pulgas viven de la sangre de los mamíferos, y las larvas de muchas especies de avispas se alimentan de arañas y orugas. En cambio, muchos son parasitados por otros insectos. Algunos de estos últimos son beneficiosos para el hombre como control de plagas. El fenómeno del parasitismo de insectos por otros insectos se conoce con el nombre de hiperparasitismo, y a menudo llega a ser bastante complejo. Las piezas bucales están adaptadas a cada tipo de alimentación. En el aparato bucal chupador, las piezas están dispuestas en forma de tubo y pueden atravesar los tejidos de plantas y animales. Esta disposición está bien representada en el escorpión de agua Ranatra fusca, del orden de los hemípteros. Este insecto alargado en forma de palo y con un delgado tubo respiratorio caudal presenta un pico en el que hay 4 estiletes perforadores,
formados por 2 mandíbulas y 2 maxilas. Estas piezas se encajan entre sí y forman 2 tubos, un tubo salival para inyectar saliva en la presa y un tubo alimentario para extraer los líquidos corporales de la presa. El mosquito también combina la perforación con estiletes en forma de aguja y la succión a través de un canal alimentario. En las abejas melíferas el labio forma una lengua cubierta por muchos pelos. Cuando la abeja hunde su probóscide dentro del néctar, la punta de la lengua se dobla hacia arriba y se mueve rápidamente hacia adelante y hacia atrás. El líquido entra en el tubo por capilaridad y es absorbido continuamente por el bombeo de la faringe. En las mariposas y las polillas suelen faltar las mandíbulas, y las maxilas están modificadas en una larga probóscide suctora para chupar el néctar de las flores. En posición de reposo la probóscide se enrolla en una espiral plana, y cuando estos insectos se alimentan, la probóscide se extiende y el líquido es bombeado por músculos faríngeos. Las moscas domésticas, las moscardas y las moscas de la fruta tienen un aparato bucal lamedor chupador. En el extremo del labio hay un par de lóbulos grandes y suaves con surcos en la superficie anterior que sirven como canales alimentarios. Estas moscas chupan alimentos líquidos o los licúan mediante secreciones salivales. Los tábanos no solo chupan líquidos superficiales, sino que pueden morder la piel con sus afiladas mandíbulas y luego chupar la sangre. El aparato bucal masticador, como el de los saltamontes y otros muchos insectos herbívoros, está adaptado para cortar y triturar el alimento. El de la mayoría de los carnívoros está afilado y aguzado para perforar sus presas. Las mandíbulas de los insectos masticadores son placas dentadas, fuertes, cuyos bordes pueden morder o desgarrar mientras las maxilas sujetan el alimento y lo pasan hacia la boca. A la acción mecánica hay que añadir la acción química, realizada por las enzimas segregadas por las glándulas salivales. Circulación. En la cavidad pericárdica hay un corazón tubular que impulsa la hemolinfa, la sangre, hacia adelante, a través del único vaso sanguíneo, la aorta dorsal. El líquido cardíaco es una onda peristáltica. Para facilitar el paso de la hemolinfa hacia las alas y las patas, presentan órganos contráctiles accesorios. También se facilita el flujo mediante movimientos del cuerpo. La hemolinfa está formada por plasma y amebocitos y aparentemente no actúa en el transporte de oxígeno. Intercambio de gases. Los animales terrestres requieren un aparato respiratorio eficaz que les permita un rápido intercambio oxígeno-dióxido de carbono y al mismo tiempo restringir la pérdida de agua. En los insectos esta es la función del sistema traqueal, una extensa red de finos tubos que se ramifican por todo el cuerpo. Los troncos traqueales se abren al exterior mediante pares de espiráculos, generalmente 2 pares en el tórax y 7 u 8 en el abdomen. Un espiráculo puede ser un simple orificio en el tegumento, como ocurre en los insectos ápteros, pero generalmente está provisto de una válvula o mecanismo de cierre para impedir la pérdida de agua. La evolución de tales mecanismos debe haber sido muy importante para la adaptación de los insectos a los ambientes secos. El espiráculo puede presentar también mecanismos de filtración a modo de placas perforadas o grupos de sedas entrecruzadas para evitar la entrada de agua, parásitos o polvo en las tráqueas. Las tráqueas están formadas por una única capa de células y revestidas por cutícula, que se cambia durante la muda con el resto de la cutícula externa. Las tráqueas están sostenidas por engrosamientos espirales de la cutícula, denominados tenidios, que evitan que se colapsen. Las tráqueas se ramifican en tubos más pequeños que terminan en conductos muy finos llenos de líquido, llamados traqueolas, recubiertas por cutícula que no se muda en la ecdisis, y que se ramifican en una fina red sobre las células. En los grandes insectos las tráqueas de mayor tamaño pueden llegar a tener varios milímetros de diámetro, pero gradualmente disminuyen hasta 1 o 2 micrómetros. En las traqueolas el diámetro disminuye hasta 1,5 a 0,1 micrómetros. En uno de los estados de la oruga de la mariposa de la seda se estima que hay 1,5 millones de traqueolas. Entre las traqueolas y las células quedan escasamente unos pocos micrómetros.
De hecho, el extremo de las traqueolas realmente se hunde en la membrana de las células a las que surte, terminando cerca de las mitocondrias. El sistema traqueal proporciona un sistema de transporte eficaz sin la utilización de pigmentos transportadores de oxígeno en la hemolinfa. Aunque el escarabajo de agua Dytiscus, del griego dytiskos, que significa capaz de nadar, puede volar, pasa la mayor parte de su vida en el agua como un excelente nadador. Utiliza una branquia artificial formando una burbuja de aire recogida bajo sus élitros. La burbuja se mantiene estable gracias a una capa de pelos del abdomen y está en contacto con los espiráculos abdominales. El oxígeno de la burbuja se difunde en las tráqueas y es reemplazado por difusión del oxígeno del agua. Así pues, la burbuja puede funcionar durante muchas horas antes que el dytisco necesite subir de nuevo a la superficie para recoger otra. Las larvas de los mosquitos no son buenas nadadoras, pero viven justo debajo de la superficie del agua, asomando al exterior sus cortos tubos respiratorios que parecen periscopios de submarinos. Un método muy utilizado en la lucha contra los mosquitos es el derramamiento de petróleo sobre el agua, ya que así se taponan las tráqueas de las larvas y se asfixian. Las larvas de los sírfidos tienen una cola extensible que pueden alargar hasta 15 centímetros para alcanzar la superficie del agua. El sistema traqueal puede también incluir sacos aéreos, que parecen ser tráqueas dilatadas sin ctenidios. Estos sacos tienen paredes finas y flexibles, y se localizan por toda la cavidad corporal y los apéndices. En muchos insectos los sacos aéreos incrementan el volumen de aire inspirado y expirado. En el abdomen se producen movimientos musculares que impulsan el aire a las tráqueas y expanden los sacos, que son entonces colapsados en la expiración. En algunos insectos, la langosta por ejemplo, se produce un bombeo adicional gracias a su abdomen telescópico, al bombeo del protórax o a impulsar la cabeza hacia adelante y hacia atrás. En algunos insectos los sacos pueden tener otras funciones además de la respiratoria. Por ejemplo, pueden permitir el cambio de volumen de los órganos internos durante el crecimiento sin cambiar la forma del insecto, y reducen el peso de los grandes insectos. En algunos insectos de muy pequeño tamaño, el intercambio gaseoso se realiza por difusión según un gradiente de concentración. El consumo de oxígeno produce una reducción de la presión en las tráqueas que aspiran aire a través de los espiráculos. El sistema traqueal es una adaptación para la respiración aérea, pero muchos insectos, como ninfas, larvas y adultos, viven en el agua. En las pequeñas ninfas acuáticas de cuerpos blandos, el intercambio gaseoso se puede producir por difusión a través de la pared del cuerpo, generalmente mediante una red traqueal situada justo debajo del tegumento. Las ninfas acuáticas de las perlas, plecópteros y efémeras tienen branquias traqueales, que son finas expansiones de la pared del cuerpo con una buena provisión de tráqueas. Las branquias de las ninfas de las libélulas se localizan en el recto, branquias rectales, y el intercambio se produce a medida que el agua entra y sale. Excreción y equilibrio hídrico. Los insectos y las arañas presentan un peculiar sistema excretor, constituido por túbulos de Malpigio, que operan junto con glándulas especializadas de la pared del recto. Los túbulos de Malpigio, en número variable, son tubos ciegos finos y elásticos que se insertan en la separación existente entre el intestino medio y el posterior. Los extremos libres de los túbulos flotan en el hemocele, bañados en la hemolinfa. El mecanismo de formación de la orina en los túbulos de Malpigio de los insectos herbívoros parece depender de la secreción activa de potasio en el interior de los túbulos. Esta secreción primaria de iones arrastra agua por ósmosis produciendo un líquido rico en potasio. Además se excretan o difunden otros muchos solutos y materiales de desecho. En la mayoría de los insectos, el principal producto de desecho del metabolismo del nitrógeno es el ácido úrico, que virtualmente es insoluble en el agua. El ácido úrico entra en el extremo superior del túbulo, donde el pH es ligeramente alcalino, como urato ácido de potasio, relativamente soluble. Según pasa la orina en formación hacia el extremo inferior del túbulo,
El potasio se combina con el dióxido de carbono y se reabsorbe como bicarbonato potásico. El pH cambia a ácido, con un pH de 6,6, y el ácido úrico, insoluble, precipita. Al drenar la orina al tubo digestivo y pasar a través de él, las glándulas rectales especializadas absorben cloro, sodio y en algunos casos potasio y agua. Dado que los requerimientos de agua varían según los distintos tipos de insectos, esta capacidad de reciclar el agua y las sales es muy importante. Los insectos que viven en ambientes secos pueden reabsorber prácticamente todo el agua a partir del recto, produciendo una mezcla de orina y heces casi seca. Los insectos que se alimentan de hojas toman y excretan una mayor cantidad de líquidos. Las larvas de agua dulce necesitan excretar agua y conservar las sales. Los insectos que se alimentan de frutos secos necesitan conservar agua y excretar sales. Sistema nervioso. El sistema nervioso es en general parecido al de los crustáceos, con una tendencia similar a la fusión de ganglios. Cierto número de insectos tienen un sistema de fibras nerviosas gigantes. También poseen un sistema nervioso estomodeal análogo al sistema nervioso autónomo de los vertebrados. Presentan células neurosecretoras en varias partes del cerebro, con una función endocrina. No obstante, se conoce poco acerca de su actividad si se exceptúa su papel en la muda y en la metamorfosis. Órganos de los sentidos. Los insectos, además de la coordinación neuromuscular, tienen una percepción sensorial poco común. En su mayor parte, los órganos sensoriales son microscópicos y se localizan principalmente en la pared del cuerpo. Por lo general, cada tipo responde a un estímulo específico. Los diferentes órganos responden, entre otros, a estímulos mecánicos, auditivos, químicos y visuales. Mecanorrecepción. Los estímulos mecánicos, es decir, aquellos producidos por contacto, presión, vibración y semejantes, son recogidos por las sensilas. Una sensila puede ser simplemente una seda, expansión semejante a un pelo, conectada a una célula nerviosa o a una terminación nerviosa situada justo por debajo de la cutícula y carente de seda, o bien por un órgano complejo, órgano escolopóforo, formado por células sensoriales cuyas terminaciones contactan con la pared del cuerpo. Estos órganos están ampliamente distribuidos por las antenas, patas y cuerpo. Percepción de sonidos. Los sonidos pueden ser detectados por sedas muy sensibles, sensilas tricógenas, o por órganos timpánicos. Un órgano timpánico consta de una serie de células sensoriales, desde unas pocas a cientos, relacionadas con una fina membrana timpánica que cierra un espacio aéreo en el cual se detectan las vibraciones. Los órganos timpánicos existen en ciertos ortópteros, homópteros y lepidópteros. Algunos insectos son completamente insensibles a los sonidos transmitidos por el aire, pero detectan las vibraciones recibidas a través del sustrato por órganos generalmente localizados en las patas. Quimiorrecepción. Los quimiorreceptores, para el gusto o el olor, son por lo común fascículos de prolongaciones de células sensoriales que generalmente se localizan en fosetas sensoriales. A menudo estas fosetas se sitúan en las piezas bucales, aunque en las hormigas, las abejas y las avispas se encuentran también en las antenas, y en las mariposas, las polillas y las moscas en las patas. Generalmente este sentido es muy agudo, y algunos insectos pueden percibir ciertos olores a varios kilómetros. Muchos de los modelos de comportamiento de los insectos, como la alimentación, el apareamiento, la selección del biotopo y las relaciones hospedador-parásito, vienen determinadas por este sentido, en el que también están implicadas las respuestas de los insectos a sustancias repelentes y atractivas elaboradas por el hombre. Percepción visual. Los insectos tienen dos tipos de ojos, simples y compuestos. Los ojos simples se encuentran en algunas ninfas y larvas, y en muchos adultos. La mayoría de los insectos tiene 3 ocelos en la cabeza. Se ha demostrado que la abeja melífera utiliza los ocelos para comprobar la intensidad de luz, no para formar imágenes. La mayoría de los insectos adultos tienen ojos compuestos que pueden ocupar gran parte de la cabeza. Están formados por cientos de omatidios, 6.300 en la abeja melífera.
La estructura del ojo compuesto es semejante a la de los crustáceos. Un insecto como la abeja melífera puede ver simultáneamente en casi todas las direcciones, pero este tipo de ojo es más miope que el humano, y las imágenes, incluso los objetos muy próximos, son difusas. En cualquier caso, en las pruebas de centelleo-fusión, percepción de destellos en una determinada frecuencia muestran una sensibilidad mucho más elevada que la del ojo humano. En este, los destellos de luz llegan a una frecuencia de 45 a 55 destellos por segundo, mientras que las abejas y moscardas pueden distinguir de 200 a 300 destellos por segundo. Es posible que esta facultad resulte ventajosa para analizar paisajes cambiantes durante el vuelo. Una abeja puede distinguir colores, pero su sensibilidad comienza en la franja del ultravioleta, que el hombre no puede ver, y llega hasta el naranja. La abeja melífera no puede distinguir el rojo del gris. Otros sentidos. Los insectos tienen asimismo bien desarrollados órganos sensoriales para la temperatura, especialmente en las antenas y patas, y para la humedad, la propiocepción, la gravedad y otras propiedades físicas. Coordinación neuromuscular. Los insectos son animales activos, con una excelente coordinación neuromuscular. La musculatura de los artrópodos es típicamente estriada, semejante a la del músculo esquelético de los vertebrados. Una pulga puede realizar saltos de hasta 100 veces la longitud de su cuerpo, y una hormiga puede transportar en sus mandíbulas una carga más grande que su propio peso. Da la impresión de que la musculatura de los insectos fuera más fuerte que la de otros animales. Actualmente se sabe que la fuerza que un músculo en particular puede desarrollar está directamente relacionada con el área de la sección transversal y no con su longitud. Teniendo en cuenta la carga máxima movida por centímetro cuadrado de sección transversal, la potencia de un músculo de insecto es relativamente la misma que la de un músculo de vertebrado. La ilusión de una mayor potencia de los insectos y de otros pequeños animales es simplemente una consecuencia de un cuerpo pequeño. En términos de proporción de tamaño corporal, el salto de una pulga equivaldría a la de un hombre de 183 centímetros de altura que saltara sin impulso 183 metros. En realidad, la musculatura del insecto no es por completo responsable de semejante salto. No se puede contraer lo suficiente como para alcanzar la aceleración necesaria. La pulga depende de paquetes de resilina, una proteína de sorprendentes propiedades elásticas, que también se encuentra en los ligamentos alares de muchos otros insectos. La resilina libera el 97% de su energía almacenada al volver a su posición original, en contraste con la goma comercial, que lo hace en un 85%. Cuando la pulga se prepara para saltar, gira los fémures posteriores y comprime los paquetes de resilina, como un mecanismo de corchete o pestillo. En efecto, se amartilla a sí misma. Para dispararse, la pulga debe ejercer una acción muscular relativamente pequeña para liberar los pestillos, permitiendo que la resilina se expanda. Reproducción. En los insectos los sexos están separados y la fecundación es generalmente interna. Los medios para atraer a su pareja son muy variados. La hembra de polilla segrega una potente feromona que puede ser detectada a gran distancia por el macho. Las luciérnagas utilizan destellos luminosos. Algunos insectos se encuentran utilizando sonidos, señales en color o distintos tipos de comportamiento de cortejo. Los espermatozoides son depositados generalmente en los conductos genitales de la hembra en el momento de la cópula. En algunos órdenes los espermatozoides están encerrados en espermatóforos que pueden ser transferidos en la cópula o depositados en el sustrato para ser recogidos por la hembra. El pececillo de plata deposita un espermatóforo en el suelo y teje una fibra guía para conducir a la hembra hasta él. Durante la transición evolutiva de la vida acuática a la terrestre, los espermatóforos se utilizaron ampliamente, mientras que la cópula apareció con posterioridad. Por lo general, los espermatozoides son almacenados en la espermateca de la hembra, en número suficiente como para fecundar más de una tanda de óvulos. Muchos insectos se aparean solo una vez en la vida, aunque los machos de los caballitos del diablo, orden odonatos, copulan varias veces por día. Los insectos generalmente ponen una gran cantidad de huevos. La abeja melífera reina, por ejemplo, puede poner más de 1 millón a lo largo de su vida.
Por otro lado, algunas moscas son vivíparas y solo nace un individuo de cada vez. Los insectos que no proporcionan cuidados a sus crías pueden poner muchos más huevos que los que sí lo hacen, o tienen un ciclo vital más corto. La mayoría de las especies dejan sus huevos en un lugar determinado, para lo cual se guían por métodos químicos, visuales y de otras señales. Las mariposas y las polillas dejan sus huevos sobre la especie de planta de la cual se alimenta la oruga. La polilla tigre busca plantas de amaranto, la mariposa esfinge una planta de tomate o tabaco, y la mariposa monarca una lechetrezna. Los insectos cuyos estados inmaduros son acuáticos dejan su puesta en el agua. Las diminutas avispas del grupo de los bracónidos ponen sus huevos sobre las orugas de las mariposas esfinge, de las que se alimentarán las larvas y pasarán a estado de pupa en forma de un pequeño capullo blanco. Las avispas del grupo Ichneumonidos buscan con una exactitud increíble un tipo de larva determinada, en la que se desarrollarán sus crías como parásitos internos. Sus largos ovipactos deben perforar de 1 a 2 centímetros de madera para encontrar la larva de una avispa de la madera o bien de un escarabajo perforador de la madera, en el que depositan sus huevos. Metamorfosis y crecimiento. Las primeras etapas del desarrollo tienen lugar dentro del huevo y el individuo recién nacido puede abandonar el huevo de diversas maneras. Durante el desarrollo embrionario la mayoría de los insectos cambian de forma, es decir, sufren una metamorfosis. Durante este periodo sufren una serie de mudas para crecer, y cada estado del insecto entre las mudas se denomina intermuda. Aunque la metamorfosis no es exclusiva de los insectos, en ellos es más drástica que en cualquier otro grupo. La transformación, por ejemplo, de la oruga del nogal en la magnífica mariposa real representa un increíble cambio morfológico. En los insectos la metamorfosis está asociada con el desarrollo de las alas, restringidas al estado adulto reproductor y en el que pueden ser de gran utilidad. Metamorfosis holometábola. Aproximadamente el 88% de los insectos sufren una metamorfosis holometábola, del griego holos, completa, más metabole, cambio, que separa los procesos fisiológicos de crecimiento, larva, de los de diferenciación, pupa, y reproducción, adulto. Cada estado funciona eficazmente sin competir con los otros. Las larvas suelen vivir en ambientes diferentes y alimentarse de distinta manera que los adultos. Las larvas vermiformes, que presentan generalmente piezas bucales masticadoras, se conocen con diversos nombres: orugas, cresas, gusanos y otros. Después de una serie de estados intermedios, durante los cuales se desarrollan internamente las alas, la larva forma a su alrededor una cubierta o capullo y pasa a pupa o crisálida, estado durante el cual no se alimenta y en el que muchos insectos pasan el invierno. Cuando se produce la última muda tras el invierno, emerge el adulto completamente desarrollado, sin pigmentar y con las alas arrugadas. En un corto lapso de tiempo las alas se estiran y endurecen, y el insecto está listo para su vida adulta. Por tanto, los estados son huevo, larva, con varias intermudas, pupa y adulto. El adulto no sufre más mudas. Metamorfosis hemimetábola. Algunos insectos sufren una metamorfosis hemimetábola, del griego hemi, medio, más metabole, cambio, o metamorfosis gradual, incompleta. Entre ellos se encuentran los saltamontes, las cigarras, mántidos y hemípteros terrestres, que tienen estados juveniles terrestres, y las efémeras, plecópteros, operlas, libélulas y hemípteros acuáticos, que dejan sus huevos en el agua y sus estados juveniles son acuáticos. A estos últimos se les denomina ninfas, y sus alas se desarrollan externamente a modo de excrescencias en las primeras intermudas, y aumentan de tamaño a medida que el animal crece por sucesivas mudas hasta el estado adulto alado. Las ninfas acuáticas de diversos órdenes tienen branquias traqueales u otras modificaciones para la vida acuática. Los estados son huevo, ninfa, con varias intermudas, y adulto. El significado biológico de la palabra chinche es mucho más restringido en el lenguaje común. La gente a menudo se refiere a todos los insectos como chinches, incluso extendiendo el neutro en los programas de ordenadores a organismos no animales como bacterias y virus. Sin embargo,
En su sentido estricto, una chinche es un insecto del orden Hemipteros, y nada más. Desarrollo directo. Unos pocos insectos, como los pececillos de plata y los colémbolos, tienen un desarrollo directo. Los jóvenes o juveniles se parecen a los adultos excepto en el tamaño y madurez sexual. Los estados son huevo, juvenil y adulto. Entre ellos se incluyen los primitivos insectos sin alas. Fisiología de la metamorfosis. La metamorfosis de los insectos está regulada por hormonas. Los principales órganos endocrinos implicados en el desarrollo son el cerebro, las glándulas protorácicas, ecdisiales, los cuerpos cardíacos, corpora cardíaca, y los cuerpos alado, corpora alata. La parte central del cerebro y los ganglios del cordón nervioso contienen varios grupos de células neurosecretoras que producen una sustancia endocrina llamada hormona cerebral, la ecdisiotropina. Estas células neurosecretoras envían sus axones a órganos pares situados detrás del cerebro, los cuerpos cardíacos, que sirven como lugar de almacén y secreción de la hormona cerebral, así como de otras hormonas. La hormona cerebral es transportada por la hemolinfa hasta la glándula protorácica, situada en la cabeza o en el protórax, que produce la hormona de la muda o ecdisona, como reacción a la hormona cerebral. Esta hormona pone en funcionamiento determinados procesos que dan como resultado la pérdida de la cutícula vieja, ecdisis. La muda simple persiste mientras esté presente en la hemolinfa en cantidades suficientes una hormona juvenil, la neotenina, junto a la hormona de la muda, y cada muda simple produce una larva más grande. La hormona juvenil es producida por los cuerpos alados. En las últimas intermudas declina de forma progresiva la cantidad de hormona juvenil secretada por los cuerpos alados. Cuando el nivel de hormona juvenil es muy bajo, la larva muda a pupa, y el cese de producción de dicha hormona en la pupa conduce al adulto, metamorfosis. El control del desarrollo en los insectos hemimetábolos en los que no existe estado de pupa, el cese de la hormona juvenil tiene lugar al final de la intermuda ninfal. Los cuerpos alados se vuelven activos en los insectos adultos, en los que la hormona juvenil es importante en la producción de huevos. Las glándulas protorácicas degeneran en la mayoría de los insectos adultos y el adulto no muda. Las hormonas de los insectos han sido objeto de muchos trabajos experimentales interesantes. Por ejemplo, si se extirpan quirúrgicamente los cuerpos alados y por tanto la hormona juvenil de la larva, la siguiente muda dará lugar al estado adulto. Por el contrario, si los cuerpos alados se trasplantan de una larva joven a una última intermuda larvaria, ésta puede convertirse en una larva gigante, pero no puede transformarse en pupa. Diapausa. Muchos animales, incluidos muchos tipos de insectos, sufren un periodo de letargo en sus ciclos anuales. En las zonas templadas puede haber un periodo de letargo invernal, hibernación, o un periodo de letargo estival, estivación, o de ambos. En los ciclos vitales de muchos insectos existen periodos en los que los huevos, las larvas, las pupas e incluso los adultos permanecen inactivos durante mucho tiempo porque la temperatura, la humedad y otras condiciones ambientales son demasiado duras o desfavorables para sobrevivir en estados de actividad normal. Por tanto, el ciclo vital está sincronizado con periodos en los que las condiciones ambientales son apropiadas y el alimento es abundante. La mayoría de los insectos entran en estado de letargo cuando algún factor ambiental, como la temperatura, pasa a ser desfavorable, y permanecen así hasta que las condiciones se vuelven favorables. Sin embargo, algunas especies sufren una interrupción prolongada del crecimiento, independientemente de las condiciones ambientales. Este tipo de letargo se llama diapausa, del griego dia, a través, dividiendo en dos partes, más pausis, parada, y es una importante adaptación para sobrevivir a las condiciones ambientales adversas. La diapausa está determinada genéticamente en cada especie y a veces varía entre las estirpes de una especie, aunque normalmente se activa por una señal concreta. En el medio donde viven los insectos, tales señales anuncian la llegada de condiciones adversas, como por ejemplo el alargamiento o el acortamiento de los días. Así, el fotoperiodo o longitud del día es la señal que inicia la diapausa.
La llegada de una duración crítica del día pone en funcionamiento el mecanismo para el establecimiento de la diapausa, que continúa hasta que se perciba una longitud del día apropiada u otra señal. La diapausa ocurre siempre al final de un periodo de crecimiento activo, por lo que al finalizar la diapausa el insecto estará listo para otra muda. Una de las especies de la hormiga Myrmica alcanza el tercer estado de intermuda al final del verano. Muchas larvas no continúan desarrollándose, incluso aunque las temperaturas sean suaves o se mantenga la larva en un laboratorio caliente. Defensa. Los insectos en conjunto exhiben muchos colores. Esto es especialmente notable en mariposas, polillas y escarabajos. Incluso dentro de una misma especie, el colorido puede variar estacionalmente y puede haber diferencias de color entre machos y hembras. Algunos de los patrones de color en insectos son probablemente adaptativos, como las coloraciones protectoras, coloraciones de aviso y el mimetismo. Además del color, los insectos tienen otros métodos para protegerse. El exoesqueleto cuticular proporciona una buena protección para muchos de ellos. Algunos, como las chinches, tienen un sabor y un olor repulsivos. Otros se defienden atacando, por lo que son muy agresivos y pueden sostener duras luchas, por ejemplo las abejas y las hormigas, y otros se ponen rápidamente a cubierto cuando les amenaza un peligro. Muchos insectos practican la guerra química de forma ingeniosa y variada. Algunos repelen el ataque por su mal sabor, olor o propiedades venenosas. Otros utilizan sus secreciones químicas para evitar mecánicamente el ataque de un depredador. Las orugas de algunas mariposas monarca asimilan cardioglucósidos de ciertas especies de lechetreznas de la familia de las asclepidáceas. Esta sustancia confiere a las mariposas un sabor desagradable después de la metamorfosis y provoca vómitos en sus depredadores. Por otro lado, el escarabajo escopetero lanza un pulverizado irritante que dirige certeramente contra los ataques de hormigas u otros enemigos. Comportamiento y comunicación. La aguda percepción sensorial de los insectos les hace extremadamente receptivos a muchos estímulos. Los estímulos pueden ser internos, fisiológicos o externos, ambientales, y las respuestas están controladas por el estado fisiológico del animal y por el modelo de vías nerviosas recorridas por los impulsos. Muchas de las respuestas son simples, como la orientación hacia el estímulo o el alejamiento de él. Se pueden citar como ejemplos la atracción de una polilla por la luz, el rechazo de la luz de la cucaracha o la atracción de las moscas carroñeras por el olor de la carne en putrefacción. No obstante, muchos de los comportamientos de los insectos no son un simple problema de orientación, sino que implican una compleja serie de respuestas. Una pareja de escarabajos peloteros mastican un trozo de estiércol, lo enrollan en una pelota y luego la hacen rodar laboriosamente hasta el lugar donde pretenden enterrarla, tras haber depositado en ella sus huevos. La cigarra hace hendiduras en la corteza de una ramita y deposita un huevo en cada una de ellas. La hembra de la avispa Eumenes construye bolas de arcilla que transporta de una en una hasta su guarida, y las modela en forma de pequeñas ollas de barro estrechas y con un cuello. En cada una de ellas pone un huevo y luego captura y paraliza una serie de orugas, las introduce por la abertura de la olla y cierra esta con barro. Cada huevo, en su propio recipiente protector, eclosiona encontrando una despensa bien abastecida. Aunque muchos de estos comportamientos son innatos, la importancia del aprendizaje es mayor de lo que se pensaba. Por ejemplo, la avispa alfarera debe aprender dónde tiene que dejar sus ollas de barro para volver a llenarlas sucesivamente de orugas. Los insectos sociales ampliamente estudiados son capaces de realizar la mayor parte de las formas básicas del aprendizaje utilizadas por los mamíferos, excepto el aprendizaje inductivo. Aparentemente, cuando los insectos se encuentran con un nuevo problema, no pueden reorganizar sus memorias para construir una nueva respuesta. Algunos insectos pueden memorizar y realizar de forma consecutiva tareas que implican señales múltiples en varias áreas sensoriales. Se entrenaron abejas melíferas para desplazarse por un laberinto que tenía 5 giros seguidos, y para ello se utilizaron pistas como los colores de una ficha, la distancia entre 2 señales o el ángulo de giro. Con las hormigas se realizó exactamente lo mismo. Las obreras de una especie de formica aprendieron un laberinto de 6 puntos, a una velocidad solo 2 o 3 veces menor que la de una rata de laboratorio.
Las exploradoras de hormigas y abejas que salen en busca de comida a menudo hacen giros y curvas alrededor de un circuito, pero una vez que la exploradora ha encontrado el alimento, el viaje de vuelta es relativamente directo. Cierto investigador ha sugerido que las series continuas de cálculos necesarias para representar los ángulos, direcciones, distancias y velocidad del viaje para convertirlo en un retorno directo podrían implicar el uso de un cronómetro, una brújula y un cálculo integral vectorial. Se desconoce cómo lo hacen los insectos. Los insectos se comunican con otros miembros de su especie mediante señales químicas, visuales, auditivas y táctiles. Las señales químicas tienen carácter de feromonas, que son sustancias producidas por un individuo y que afectan al comportamiento o los procesos fisiológicos de otro. Las feromonas incluyen atrayentes sexuales, liberadores de ciertos modelos de comportamiento, marcadores de pistas, señales de alarma, marcadores territoriales y semejantes. Al igual que las hormonas, las feromonas son efectivas en pequeñas cantidades. Los insectos sociales, como las abejas, avispas, hormigas y termitas, pueden reconocer a un compañero de nido o a un extraño mediante feromonas de identificación. La determinación de las castas en termitas y en parte en hormigas y abejas se lleva a cabo mediante feromonas. De hecho, las feromonas probablemente son una fuerza primaria integrante de las poblaciones de insectos sociales. Muchas feromonas de insectos se han aislado e identificado químicamente. La producción y recepción de sonidos, fonoproducción y fonorrecepción en insectos ha sido ampliamente estudiada, y es evidente que aunque no todos los insectos presentan sentido del oído, este medio de comunicación es fundamental para aquellos que lo utilizan. Los sonidos sirven como mecanismos de aviso, cortejo y reclamos territoriales. Los sonidos emitidos por los grillos y saltamontes parecen estar relacionados con el cortejo y la agresión. Los machos de los grillos frotan entre sí los duros bordes de sus alas anteriores para producir su chirrido característico. El sonido continuo emitido por la chicharra macho es una llamada para atraer a la hembra, y es producido por las membranas vibrátiles de un par de órganos situados en el lado ventral del segmento abdominal. Hay muchas formas de comunicación táctil, golpeando, acariciando, abrazando, tocando con las antenas, que producen respuestas variadas, desde el reconocimiento hasta la alarma y el reclutamiento. Ciertas clases de moscas, colémbolos y escarabajos producen sus propias señales visuales en forma de bioluminiscencia. De los escarabajos, los mejor conocidos son las luciérnagas, cuyos destellos de luz permiten la localización de una posible pareja. La señal luminosa se produce en el lado ventral de los últimos segmentos abdominales, y cada especie tiene su propio ritmo de destellos. Las hembras emiten su respuesta luminosa al modelo específico de la especie para atraer a los machos. Esta interesante llamada amorosa ha sido adoptada por especies del género Photuris, que depreda sobre los machos que atrae de otras especies de luciérnaga. Comportamiento social. Los insectos, por lo que respecta a su organización en grupos sociales, constituyen un grupo altamente evolucionado dentro del reino animal, y la cooperación entre los grupos de mayor complejidad depende fundamentalmente de la comunicación química y táctil. No obstante, no todas las comunidades sociales son complejas. Algunos grupos comunitarios son temporales y no están coordinados, como por ejemplo las asociaciones hibernantes de abejas carpinteras o las congregaciones de áfidos para alimentarse. Otros están coordinados solo durante breves periodos, y algunos cooperan más estrechamente, como las orugas Malacosoma, que se reúnen en comunidades para construir su hogar y una red para capturar su alimento. De todas formas, se trata de comunidades abiertas con un comportamiento social limitado. En las verdaderas comunidades sociales de algunos órdenes de insectos, como los himenópteros, las abejas melíferas y hormigas, e isópteros, como las termitas, es necesaria una compleja vida social para la perpetuación de la especie. En ella están implicados todos los estados del ciclo vital. Por lo general, las comunidades son permanentes, las actividades son colectivas y existe una comunicación recíproca y una división del trabajo. La sociedad suele manifestar polimorfismo o diferenciación en castas. Las abejas melíferas presentan una de las organizaciones más complejas dentro del mundo de los insectos. En vez de durar solo una estación, su organización continúa por un periodo más o menos indefinido.
En una colmena puede haber de 60.000 a 70.000 abejas. Comprenden 3 castas, una única hembra sexualmente madura o reina, unos pocos cientos de zánganos que son machos sexualmente maduros y las obreras, que son hembras sexualmente inactivas. Las obreras están al cuidado de los jóvenes, secretan cera con la que se construyen las celdas hexagonales de los panales, fabrican miel a partir del néctar de las flores, recolectan polen y ventilan y vigilan la colmena. Un zángano o a veces más fecundan a la hembra durante el vuelo nupcial, la cual almacena el esperma en su espermateca para toda la vida. Las castas están determinadas en parte por la fecundación y en parte por la alimentación que reciben las larvas. Los zánganos se desarrollan partenogenéticamente a partir de huevos no fecundados y por tanto son haploides. Las reinas y las obreras se desarrollan a partir de huevos fecundados, son diploides. Las larvas hembra que van a convertirse en reinas son alimentadas con jalea real, una secreción de las glándulas salivales de las obreras nodriza. La jalea real es diferente a la jalea obrera, con la que se alimenta a las larvas normales, aunque los componentes esenciales para la determinación de las futuras reinas aún no se ha identificado. La miel y el polen son añadidos a la dieta de las obreras al tercer día de vida larvaria. Las hembras obreras quedan esterilizadas mediante las feromonas de la sustancia reina, producida por las glándulas mandibulares de la abeja reina. La jalea real es fabricada por las obreras solo cuando el nivel de feromonas de la sustancia reina desciende en la colonia. Esto ocurre cuando la reina es demasiado vieja, muere o se va. Entonces se desarrollan los ovarios de las obreras y comienzan a agrandar una celda, alimentando con jalea real a la larva que se convertirá en la nueva reina. Las abejas melíferas han desarrollado un sistema eficaz de comunicación por el cual, mediante ciertos movimientos del cuerpo, sus exploradoras informan a las obreras acerca de la localización y cantidad del alimento encontrado. Las colonias de termitas están constituidas por varias castas, que comprenden individuos fértiles, tanto machos como hembras, e individuos estériles. Algunos de los individuos fértiles tienen alas y pueden abandonar la colonia, reproducirse, perder sus alas y fundar una nueva colonia como rey y reina. Los individuos fértiles sin alas pueden sustituir a la reina o al rey bajo determinadas condiciones. Los miembros estériles son ápteros y dan lugar a los obreros y soldados. Los soldados tienen grandes cabezas y mandíbulas y su función es la defensa de la colonia. Como ocurre en las abejas y las hormigas, la diferenciación en castas está determinada por factores extrínsecos. Los individuos reproductores y los soldados secretan feromonas inhibidoras que son transmitidas a las ninfas mediante un proceso de alimentación mutua denominado trofalaxis, por el cual darán lugar a obreras estériles. Las obreras también producen feromonas, y si el nivel de sustancia obrera o sustancia soldado disminuye, como podría ocurrir por ejemplo tras un ataque por depredadores, se producirán en la siguiente generación individuos de las castas más afectadas. Las hormigas también tienen sociedades altamente organizadas. A primera vista parecen muy semejantes a las termitas, pero son bastante diferentes, pertenecen a órdenes distintos y se pueden distinguir con facilidad. A diferencia de las termitas, las hormigas son generalmente de color oscuro, de cuerpo duro y con una constricción entre el tórax y el abdomen. En las colonias de hormigas, los machos mueren poco después del apareamiento y la reina crea una nueva colonia o se une a alguna colonia ya establecida y lleva a cabo la puesta. Las hembras estériles son obreras y soldados que realizan el trabajo de la colonia, aportan el alimento, cuidan a los jóvenes y protegen la colonia. En muchas colonias grandes puede haber 2 o 3 tipos de individuos dentro de cada casta. Las hormigas han desarrollado formas sorprendentes de conducta económica como la utilización de esclavos, cultivo de hongos, pastoreo de ganado, áfidos y otros homópteros, hilado de nidos con seda y utilización de herramientas. Los insectos y el bienestar humano. Insectos beneficiosos. Aunque la mayoría de nosotros asociamos a los insectos con plagas, la humanidad tendría grandes dificultades para sobrevivir si todos los insectos desapareciesen de repente. Algunos de ellos producen materiales útiles, la miel y la cera de las abejas, la seda de los gusanos de seda y la goma laca obtenida a partir de la cera secretada por los insectos de la laca.
Sin embargo, lo más importante es que los insectos son necesarios para la fecundación cruzada de muchos cultivos. Las abejas polinizan cultivos por un valor de casi 10.000 millones de dólares al año en los Estados Unidos, sin incluir la polinización de las cosechas de forraje para el ganado o la polinización por otros insectos. Muy pronto en su evolución, los insectos y las plantas superiores establecieron una relación de adaptaciones mutuas muy ventajosas para ambos. Los insectos se sirven de las flores para alimentarse y éstas se sirven de los insectos para la polinización. En cada desarrollo floral, la disposición de los pétalos y sépalos se corresponde con la acomodación sensorial de determinados insectos polinizadores. Entre estas adaptaciones mutuas hay asombrosos mecanismos de atracción, trampas, estructuras especializadas y sincronizaciones precisas. Muchos insectos depredadores, como las cicindelas, los sírfidos, las hormigas león, la mantis religiosa y las mariquitas, destruyen insectos perjudiciales. Algunos insectos controlan a los insectos perjudiciales parasitándolos o poniendo sus huevos sobre sus individuos jóvenes, de forma que cuando eclosionan devoran al hospedador. Los animales muertos son consumidos rápidamente por las larvas eclosionadas a partir de los huevos depositados en los cadáveres. Los insectos son una importante fuente de alimento para muchas aves, peces y otros animales. Insectos perjudiciales. Los insectos perjudiciales engloban a aquellos que comen y destruyen plantas y árboles frutales, como los saltamontes, las chinches, el gorgojo del algodón, el gorgojo de los cereales, la mariquita de San José y tantos otros. Prácticamente todos los cultivos tienen alguna plaga de insectos. El piojo, las moscas hematófagas, los mosquitos, los moscardones y otros muchos atacan a los humanos o a los animales domésticos, o a ambos. La malaria, transmitida por el mosquito Anófeles, es todavía una de las enfermedades más mortales del mundo. La fiebre amarilla y la filariasis son también transmitidas por un mosquito. Las pulgas transmiten epidemias que muchas veces a lo largo de la historia han causado estragos en la población humana. La mosca doméstica es el vector de las fiebres tifoideas y el piojo del tifus exantemático. La mosca tsetse transmite la enfermedad del sueño africana, trypanosomiasis, y una chinche hematófaga, Rhodnius, es la causante de la enfermedad de Chagas. Además, hay una tremenda destrucción de alimentos, ropa y otros bienes por gorgojos, cucarachas, hormigas, polillas y escarabajos. Otra plaga son las chinches de cama Cimex, un hemíptero hematófago que podría haber pasado a la especie humana en los inicios de su evolución a partir de los murciélagos que compartían sus cuevas. La gitana, introducida en Estados Unidos en 1869 en un descaminado intento de engendrar un gusano de seda superior, se ha extendido por todo el nordeste y sur de Virginia. Deshojan bosques de encinas cuando existen brotes. En 1981 desforestaron 13 millones de acres en 17 estados norteamericanos. Control de insectos. Puesto que los insectos son parte integrante de los ecosistemas a los que pertenecen, su destrucción total probablemente causaría más daños que beneficios. Las cadenas tróficas resultarían alteradas, algunas de nuestras más estimadas aves desaparecerían, y los ciclos biológicos por los cuales la materia animal y vegetal muerta se desintegra y pasa a enriquecer los suelos quedarían gravemente dañados. El papel beneficioso de los insectos en nuestro ambiente se ha pasado a menudo por alto, y en nuestro entusiasmo por controlar las plagas hemos pulverizado el paisaje indiscriminadamente con insecticidas de amplio espectro extremadamente eficaces, que erradican tanto a los insectos beneficiosos como a los perjudiciales. Nos hemos encontrado además, para disgusto nuestro, que muchos de los insecticidas químicos persisten en el ambiente y se acumulan en los cuerpos de los animales situados en el ápice de las cadenas tróficas. Por otra parte, muchas estirpes de insectos se han hecho resistentes a los insecticidas más comunes. En los últimos años se ha sometido a una intensa investigación y experimentación otros métodos de control diferentes a los insecticidas químicos. La economía,
la preocupación por la conservación del medio y las exigencias de los consumidores están logrando que miles de granjeros de los Estados Unidos utilicen otras alternativas a la estricta dependencia de productos químicos. Se han desarrollado y se están investigando varios tipos de controles biológicos. Todas estas áreas presentan dificultades, pero también muestran grandes posibilidades. Una de ellas es el uso de bacterias, virus y hongos patógenos. Hay una bacteria, Bacillus thuringiensis, que es bastante efectiva en el control de las plagas de lepidópteros, engarzador de la col, gusano del tomate y polilla. Otras estirpes de Bacillus thuringiensis atacan a los insectos de otros órdenes, y el número de especies de insectos objetivos se amplía por ingeniería genética. Los genes que codifican la toxina producida por Bacillus thuringiensis son también introducidos en otra bacteria y en las plantas, haciendo a las plantas resistentes al ataque de los insectos. Se ha aislado un determinado número de virus y hongos como posibles insecticidas. En determinados casos se están superando las dificultades y el costo del cultivo de estos agentes, y la producción comercial de algunos es inminente. La introducción de parásitos y depredadores naturales de las plagas de insectos se ha llevado a cabo con éxito. En Estados Unidos se introdujo el escarabajo Vedalia desde Australia para contrarrestar la acción de los cóccidos sobre los cítricos, y se han registrado numerosos ejemplos de control mediante el uso de parásitos. Otro método de control biológico es interferir en la reproducción o en el comportamiento de los insectos que constituyen plagas, como machos estériles o con compuestos orgánicos producidos por la naturaleza y que actúan como hormonas o feromonas. Tales investigaciones, aunque prometedoras, son muy lentas debido a lo limitado de nuestros conocimientos sobre el comportamiento de los insectos y a los problemas de aislamiento e identificación de compuestos complejos que son producidos en pequeñas cantidades. No obstante, las feromonas probablemente tendrán en el futuro un papel importante en el control de las plagas. Una práctica conocida como gestión integrada de plagas se está utilizando de forma creciente. Comprende la utilización integrada de todas las técnicas posibles que entrañen infestaciones a un nivel tolerable, por ejemplo, técnicas de cultivo, variedades de plantas resistentes, rotación de los cultivos, control de siembra, plantación o recolección y otros, uso de controles biológicos y escasa utilización de insecticidas. Para erradicar los barros, una plaga del ganado, se ha usado con efectividad la introducción de machos estériles. En las poblaciones naturales se han introducido un número elevado de insectos machos esterilizados por radiación. Las hembras que copulan con los machos estériles ponen huevos no fértiles. Clasificación de la clase insectos. Los insectos están divididos en órdenes que se basan en la estructura de las alas, las piezas bucales y la metamorfosis. No todos los entomólogos están completamente de acuerdo con las denominaciones de los órdenes y los límites de los mismos. Algunos prefieren combinarlos y otros dividirlos. No obstante, la siguiente sinopsis de los órdenes está ampliamente aceptada. Orden Proturos, del griego protos, primero, más oura, cola. Son diminutos, de 1 a 1,5 milímetros, sin ojos ni antenas, apéndices tanto en el tórax como en el abdomen. Viven en el suelo y en lugares oscuros y húmedos. Metamorfosis gradual. Orden Dipluros, del griego diplos, doble, más oura, cola. Generalmente menores de 10 milímetros, de color claro, sin ojos, un par de filamentos terminales o un par de pinzas caudales. Viven en el humus o en troncos podridos. Desarrollo directo. Orden Colémbolos, del griego cola, goma, más émbolon, taco o cuña. Saltarines y pulgas de nieve, pequeños, 5 milímetros o menos, sin ojos, respiración por tráqueas o por la superficie del cuerpo, órgano saltador plegado bajo el abdomen, abundan en el suelo y a veces en grandes cantidades sobre las películas superficiales de las charcas o sobre bancos de nieve primaverales. Desarrollo directo. Orden Tisanuros, del griego tisanos, adornos, más oura, cola, pececillos de plata y lepismas, de tamaño pequeño a mediano, grandes ojos, antenas largas, 3 largos cercos terminales, viven bajo piedras, hojas y alrededor de los domicilios humanos. Desarrollo directo.
Orden Ephemeropteros, del griego efémeros, que dura un día, más pteron, ala, moscas de mayo, efémeras. Alas membranosas, las anteriores más grandes que las posteriores, piezas bucales vestigiales en el adulto, ninfas acuáticas con branquias traqueales laterales. Orden Odonatos, del griego odontos, diente, más ata, caracterizado por libélulas, caballitos del diablo. Grandes, las alas membranosas son largas, estrechas, con red venosa y de tamaño semejante. Cuerpo largo y delgado, ninfas acuáticas con branquias y labio prensil para capturar las presas. Orden Ortópteros, del griego ortos, recto, más pteron, ala, saltamontes, langostas, grillos, cucarachas, insectos palo, mantis religiosa. Si presentan alas, las anteriores están más endurecidas y las posteriores están plegadas en abanico por debajo de las anteriores. Aparato bucal masticador. Orden Dermápteros, del griego derma, piel, más pteron, ala, tijeretas. Alas anteriores muy cortas, alas posteriores muy grandes y membranosas, y en reposo plegadas bajo las anteriores. Aparato bucal masticador, cercos en forma de pinza. Orden Plecópteros, del griego plekein, retorcer, más pteron, ala, moscas de las piedras. Alas membranosas, alas posteriores más grandes y en abanico, ninfas acuáticas con penachos de branquias traqueales. Orden Isópteros, del griego isos, igual, más pteron, ala, termitas, pequeñas, alas membranosas y estrechas, de tamaño similar y con pocas venas. Las alas se pierden en la madurez, erróneamente llamadas hormigas blancas. Se diferencian de las hormigas por la amplia zona de unión entre el tórax y el abdomen, organización social compleja. Orden Enbiópteros, del griego envíos, vivo, mapteron, ala. Hiladores de seda, pequeños, machos con alas membranosas estrechas y de tamaño semejante. Las hembras sin alas, aparato bucal masticador, coloniales, hacen canales revestidos con seda en los suelos tropicales. Orden Socópteros, del griego soco, cosa pequeña, masteron, ala. Zócidos, piojos de los libros, piojos de las cortezas. Cuerpo generalmente pequeño, puede llegar a los 10 milímetros, alas estrechas y membranosas, con pocas venas. En reposo las alas se mantienen sobre el abdomen en forma de tejado. Algunas especies sin alas se encuentran en los libros, cortezas de árboles, nidos de aves y follaje. Orden Zorápteros, del griego zoros, puro, más apterigios, sin alas, hasta 2,5 milímetros de largo, alas membranosas estrechas que pierden al alcanzar la madurez, coloniales y parecidos a las termitas. Orden Malófagos, del griego malos, lana, más fagein, comer, piojos mordedores, hasta 6 milímetros de largo, sin alas, aparato bucal masticador. Sus patas están adaptadas para fijarse al huésped, parasitan aves y mamíferos. Orden Anopluros, del griego anoplos, desarmado, más oura, cola, piojos chupadores, cuerpo aplanado hasta 6 milímetros, sin alas, aparato bucal perforador chupador, adaptados para fijarse a un huésped de sangre caliente. Incluyen el piojo de la cabeza, el piojo del cuerpo, las ladillas y otros. Orden Tisanópteros, del griego tisanos, taza, masteron, ala, trips, de 0,5 a 5 milímetros o poco más de longitud. Las alas, si las tienen, son largas y muy estrechas, con pocas venas ribeteadas con largos pelos. Aparato bucal chupador, se alimentan de plantas a las que destruyen, pero algunos se alimentan de insectos. Orden Hemípteros, del griego hemi, medio, masteron, ala. Heterópteros, verdaderas chinches, tamaño de 2 a 100 milímetros, con alas o sin ellas. Alas anteriores con la parte basal coriácea y la apical membranosa, alas posteriores membranosas. En reposo mantienen las alas extendidas sobre el abdomen. Aparato bucal perforador chupador, muchos presentan glándulas odoríferas. El orden incluye a los escorpiones de agua, zapateros, gérridos, chinches de cama, chinches de campo, triatomas, pentatomas y otros. Orden Homópteros, del griego homos, igual, masteron, ala. Cigarras, áfidos, pulgones, insectos hoja, insectos árbol. A menudo se les considera como un suborden dentro de los hemípteros. Si tienen alas, las anteriores son membranosas o engrosadas y las posteriores membranosas.
Las alas se pliegan en forma de tejado sobre el abdomen, aparato bucal perforador. Algunos son muy dañinos, unos pocos sirven como fuente de lacas, tintes, etc. Algunos tienen ciclos biológicos complejos. Orden Neurópteros, del griego neuron, nervio, más pteron, ala. Hormigas león, crisopas, de tamaño mediano a grande, alas membranosas semejantes, con mucha venación, aparato bucal mastigador, con larvas acuáticas. La hormiga león hace hoyos en forma de embudo en la arena para atrapar las hormigas. Orden Coleópteros, del griego coleos, vaina, más pteron, ala. Escarabajos, luciérnagas, gorgojos, el orden de animales más grande del mundo. Alas anteriores, élitros gruesas, duras, opacas, alas posteriores membranosas, plegadas en reposo bajo los élitros, aparato bucal mordedor y mastigador. Incluyen a los cisindélidos, carábidos, dítiscos, ciervo volante, escarabajo sagrado, escarabajo pelotero, mariquita y otros. Orden Stresípteros, del griego strepsis, remolino, más pteron, ala. Las hembras carecen de alas, ojos y antenas, los machos con alas anteriores vestigiales y alas posteriores con forma de abanico, hembras y larvas parásitas de abejas, avispas y otros insectos. Orden Mecópteros, del griego mecos, longitud, más pteron, ala. Moscas escorpión, de tamaño pequeño mediano, alas largas, delgadas y con muchas venas. Las alas en reposo se repliegan sobre el dorso en forma de tejado. El macho de la mosca escorpión tiene un órgano copulador en el extremo del abdomen. Carnívoros, viven en bosques húmedos. Orden Lepidópteros, del griego lepidos, escama, más pteron, ala. Mariposas y polillas, alas membranosas cubiertas con escamas imbricadas, unidas en su base. Aparato bucal chupador, enrollado en reposo. Las larvas, orugas, tienen mandíbulas masticadoras para alimentarse de las plantas. Falsas patas rechonchas en el abdomen y glándulas de seda para tejer sus capullos. Antenas mazudas en las mariposas y generalmente plumosas en las polillas. Orden Dípteros, del griego di, dos, más pteron, ala. Verdaderas moscas. Un par de alas simples, membranosas y estrechas. Alas posteriores reducidas a unos inconspicuos balancines, halterios. Piezas bucales chupadoras o adaptadas para lamer o perforar. Las larvas, cresas, no presentan patas. Comprenden las típulas, mosquitos, moscas polilla, cagachín, mosca de la fruta, mosca doméstica, mosca del caballo, moscarda y otros muchos. Orden Tricópteros, del griego tricos, pelo, más pteron, ala. Frigáneas, cuerpo pequeño y blando, alas con mucha nervación y peludas. Se pliegan en tejado sobre el cuerpo peludo. Piezas bucales mastigadoras. Las larvas acuáticas construyen cápsulas reuniendo hojas, arena, grava, trozos de concha o materia vegetal mediante secreciones de seda o cemento. Algunos construyen redes para alimentarse y las sujetan a las rocas de los ríos. Orden Sifonápteros, del griego sifón, sifón, más ápteros, sin alas. Pulgas, pequeñas, sin alas, cuerpo comprimido lateralmente, patas adaptadas para el salto, sin ojos, ectoparásitos de aves y mamíferos, larvas sin patas y carroñeras. Orden Himenópteros, del griego himen, membrana, más pteron, ala. Hormigas, abejas y avispas, desde muy pequeños a grandes, alas membranosas, estrechas, emparejadas distalmente, alas posteriores subordinadas, piezas bucales adaptadas para morder, lamer y chupar líquidos. Algunas veces el oviscapto está modificado en un aguijón perforador o cortante. Hay especies sociales y solitarias, la mayoría de las larvas sin patas, ciegas y con forma de cresa. Filogenia y radiación adaptativa. Los fósiles de los insectos, aunque no son abundantes, se han encontrado en número suficiente como para dar una visión general de la historia evolutiva de los insectos. Aunque ya existían en el Cámbrico varios grupos de artrópodos marinos como los trilobites, los crustáceos y los sifosuros, los primeros artrópodos terrestres, escorpiones y milpiés no aparecieron hasta el Silúrico. Los primeros insectos, que eran ápteros, datan del Devónico. En el Carbonífero aparecieron varios órdenes de insectos con alas, la mayoría de los cuales están ahora extinguidos. La mayoría de los zoólogos coincide en que los insectos y los miriápodos comparten un importante número de características y que probablemente derivan de un antecesor común.
Posiblemente el antecesor tuvo una cabeza y un tronco con muchos metámeros semejantes, un carácter primitivo conservado por los miriápodos. La evolución de los insectos involucró la especialización de los 3 primeros metámeros postcefálicos para dar lugar a los segmentos locomotores del tórax y a la desaparición o reducción de apéndices en el resto del cuerpo, en el abdomen. Los apterigotos, insectos sin alas, se han considerado tradicionalmente como los más primitivos, pero la subclase Apterigotos es aparentemente parafilética. Tres de los órdenes de apterigotos, dipluros, colémbolos y proturos, tienen sus mandíbulas y primeras maxilas situadas en sacos profundos de la cabeza, una condición conocida como endognata. Ellos comparten otros caracteres primitivos y derivados, y existen muchas semejanzas entre los insectos endognatos y los miriápodos. El resto de los insectos son ectognatos, incluyendo el orden Tisanuros, que carece de alas. Los insectos ectognatos no presentan sus mandíbulas y maxilas en sacos y comparten otras sinapomorfías. Los insectos endognatos y los ectognatos forman grupos hermanos, y los tisanuros divergieron de un antecesor común de insectos ectognatos antes de la adquisición del vuelo, que relaciona a los restantes órdenes de ectognatos. El origen evolutivo de los insectos con alas ha sido un continuo enigma. El valor adaptativo de las alas para el vuelo está claro, aunque en su origen tales estructuras no se desarrollaron totalmente. Debieron derivar de estructuras primitivas demasiado pequeñas para mantener el vuelo, pero ¿qué posible importancia tuvieron para sus poseedores unas alas demasiado pequeñas para volar? Una posibilidad es que las protoalas se usaran para deslizarse por la superficie del agua, como lo hacen actualmente las moscas de las piedras, plecópteros. El insecto alado ancestral dio lugar a 3 líneas que difirieron en su habilidad para flexionar sus alas. 2 de estas, odonatos y efemerópteros, tienen alas extendidas. La otra línea tiene alas que puede plegar sobre el dorso del abdomen. Esta última se ramificó en 3 grupos, todos ellos presentes en el pérmico. Un grupo con metamorfosis hemimetábola, aparato bucal masticador y cercos incluye a los ortópteros, dermápteros, isópteros y enviópteros. Otro grupo con metamorfosis hemimetábola y una tendencia a los aparatos bucales suctores incluye a los tisanópteros, hemípteros y homópteros, y quizás también a los zocópteros, zorápteros, malófagos y anopluros, aunque existen algunas discordancias entre los autores por lo que respecta al último grupo. Los insectos con metamorfosis holometábola tienen ciclos biológicos más especializados y aparentemente forman una rama. Las propiedades adaptativas de los insectos han sido destacadas en este capítulo. Las direcciones y extensión de su radiación adaptativa, tanto estructural como fisiológicamente, ha sido asombrosamente variada. Por lo que respecta al hábitat, adaptaciones alimenticias, medios de locomoción, reproducción o modo general de vida, las proezas adaptativas de los insectos son verdaderamente extraordinarias. Resumen. Los miembros del subfilo unirrámeos presentan apéndices unirrámeos y en la cabeza tienen un par de antenas, un par de mandíbulas y 2 pares de maxilas, un par de maxilas en los milpiés. Los tagmas son cabeza y tronco en los miriápodos y cabeza, tórax y abdomen en los insectos. Los insectos constituyen la clase más amplia del mayor de los filos animales. Los insectos se identifican fácilmente por la combinación de sus tagmas y por tener 3 pares de patas torácicas. El éxito evolutivo de los insectos se explica por la posesión de una serie de características que les ha permitido explotar los biotopos terrestres, como la impermeabilidad de su cutícula y otros mecanismos para reducir la pérdida de agua y la capacidad de entrar en letargo durante los periodos en los que las condiciones son adversas. La mayoría de los insectos tienen 2 pares de alas en el tórax, aunque algunos solo tienen un par y otros ninguno. En algunos insectos los movimientos de las alas están controlados por músculos del vuelo directos, sincrónicos, que se insertan directamente en la base de las alas. En otros, los músculos del vuelo son indirectos y asincrónicos,
que mueven las alas por cambios en la forma del tórax. Los hábitos alimentarios varían mucho dentro de los insectos, y hay una enorme diversidad de especializaciones de aparatos bucales que reflejan los particulares hábitos alimenticios de un determinado insecto. Respiran mediante un sistema traqueal, que es un sistema de tubos que se abren al exterior por espiráculos situados en el tórax y en el abdomen. Los sexos son separados y la fecundación es generalmente interna. Casi todos los insectos sufren una metamorfosis durante su desarrollo. En la metamorfosis de los hemimetábolos gradual, los estados juveniles se denominan ninfas y el adulto emerge tras la última muda ninfal. En la metamorfosis de los holometábolos completa, la última muda produce un estado inactivo, pupa. De la pupa emerge finalmente un adulto con alas. Ambos tipos de metamorfosis son controlados hormonalmente. Los insectos son importantes para el bienestar humano, ya que polinizan los cultivos de plantas, controlan las poblaciones de otros insectos perjudiciales mediante la depredación y el parasitismo y sirven de alimento a otros animales. Muchos insectos son perjudiciales para los intereses humanos porque se nutren de plantas cultivadas, y muchos son vectores de importantes enfermedades humanas y de animales domésticos. Los insectos actuales y los miriápodos muestran ciertas similitudes básicas. Es posible que los insectos desciendan de un antecesor común con un cuerpo parecido al de los miriápodos. Los insectos endognatos conservan muchas características primitivas y quizás la mayoría se parecen al insecto ancestral. La diversidad adaptativa y el número de especies e individuos de insectos es enorme.